Estimados compatriotas, un cordial saludo hoy 4 de julio del año 2024, cuando se cumplen 33 años de aquella magna y gloriosa proclamación de los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquel día, quizá aciago para los que no saben los primeros rudimentos de la democracia, y un poco lóbrego para los que quieren seguir empeñados en la violencia, pero también de mucho gozo, espléndido y resplandeciente para los que encuentran en este país una nueva oportunidad de lucero, bajo el imperio de la ley, para tratar en ella misma de crecer y de fortalecerse como República Colombiana. En ese sentido es que nuestra constitución política cobra relevancia vital. Una constitución política que ha sobrevivido al tiempo y a los constantes cambios que este siglo XXI nos ha deparado. Una constitución política que ha estado de acuerdo y bajo la línea de la política regional e incluso mundial, sin perder de vista el principio incólume de la soberanía, de la libertad y de la autodeterminación de los pueblos. Una carta magna que en su mismo preámbulo proclama e invoca a Dios mismo, y también dentro de sus sentencias fugaces pero llenas de contenido, aspira y espera para todos los colombianos una vida llena del derecho de trabajo, de paz y de armonía dentro de los habitantes. Sin embargo, al parecer, nuestra constitución política, a pesar de la gloria que ella misma se ha conseguido, y no por Zeus o por Prometeo, bajo las luchas épicas que caracterizaron la gloria o las batallas o las conquistas en los siglos que nos han precedido, sino que por medio de la argumentación, de la dialéctica y de la razón, ha podido triunfar, hoy se ve amenazada por gobiernos que de una u otra manera, implícita o explícitamente, han querido socavarla, han querido ir en contra de su poderío y hasta sepultarla y exterminarla. Pero por causa de su valor histórico, de su incesante e imperecedera vigencia dentro de nuestro territorio y dentro de la pleroma, dentro de la plenitud de lo que constituye nuestra identidad y nuestra idiosincrasia, no ha podido ser derribada. Sin embargo, vemos en este gobierno en curso, que comenzó desde el 7 de agosto del año 2022, una de las amenazas más flagrantes que se hayan podido ver en contra de la Carta Magna. Empezando por la propia negación del pueblo constituido en esa constitución. Perdonadme, oh estimados oyentes, por Venus, aquel desliz de la elocuencia y aquel paso hacia la redundancia, pero creo necesario y lo estimo hacerlo así por causa de la gravedad que nos agobia en el tema a continuación. Una constitución que ya tuvo un pueblo constituido que proclama esta misma en su artículo 3º que esa soberanía, ese poder, ese control y esa determinación solo reviste y se muestra en el pueblo. Pero no un pueblo que esté al servicio de cualquier demagogo o de cualquier tirano o dictador en ciernes que quiera tomarse con el control de las cortes y del parlamento, sino un pueblo que constituye tanto los votantes y la población electoral del país como las nuevas generaciones de colombianos, que deben encontrar en los dirigentes, en las instituciones públicas, en los gobernantes y en la Constitución misma una clara senda de progreso, una clara senda de desarrollo y una clara senda que no socave los principios elementales que han constituido nuestras sociedades de otrora. Es por eso necesario hacer una apología, una defensa férrea en contra de aquella idea barata y frívola, vacua y sin ningún sustento argumentativo acerca de la posibilidad de cambiar la Constitución, de llamar a una nueva Asamblea Constituyente, o como ha dicho el pasado o el de antaño ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Álvaro Leiva Durán, una constituyente por medio del acuerdo de paz. Siendo el acuerdo de paz un tratado firmado por el Estado colombiano en el año 2016,
por el entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón, donde se comprometió el Estado, aunque claro, no sin los escollos que generó el plebiscito en aquel octubre del año que cito. Sin embargo, fue algo firmado por el jefe del Estado de la época y que debe cumplirse. En eso estamos de acuerdo con el ministro, con el presidente y con todos los que quieran trazar la senda institucional del país. Sin embargo, en lo que debemos oponernos de la manera más contundente es con un sofisma o con una argucia bajo la cual pretendemos usar ese texto, escrito en su contexto y en su momento histórico, con una de las guerrillas que más atacó no solo a nuestro país, sino que incluso tuvo ayuda, connivencia de países vecinos en manos de tiranos, o también sufrieron las consecuencias otros que sin tener problemas propiamente de ellos tuvieron que sortearlos por cuenta de la presencia de invasores ilegales en el territorio. Sin embargo, eso no puede ser usado como pie de lucha para estar a pie de cañón en un propósito que nos dividiría como sociedad y que no solo sería estancarnos en el progreso y en el cambio que tanto prometió este gobierno durante su campaña, sino que sería dar una vuelta atrás, sería ir en retroceso y en retrógrada posición hacia un camino que no nos deparará ni buen resultado ni buen agüero. Por lo tanto, es necesario que esta fecha nos haga recordar de la manera más eficaz aquella lucha, aquella apología y aquella importancia que cae sobre la Constitución tras estas 3 décadas con unos poquitos años más de vigencia sobre los políticos, sobre los ciudadanos y sobre los extranjeros que visiten la República. Pero para defenderla como conviene, es también necesario que nos adentremos en el texto, que los conozcamos, que hagamos exégesis en el mismo texto y no una exégesis que pueda generar perniciosas interpretaciones como aquella muy famosa que el jefe del Estado actual pronunció en contra del fiscal de la época, a saber, Francisco Barbosa Delgado, manifestándose que era jefe de él cuando claramente la Constitución establece parámetros con los organismos de control, con los que organizan justicia, con el ejecutivo, de los que pertenece el presidente, los alcaldes y los gobernadores de la patria. Y ahí es donde en esa separación equilibrada y conjunta de poderes es donde se construye la verdadera democracia. Y donde se construye la verdadera democracia no solo ganan los dirigentes, aunque son los que merecen ser elogiados por su gran trabajo, sino que también gana todo el pueblo. Así que si queremos realmente defender los intereses, los derechos y las libertades del pueblo, que tanto luchó y que consiguió, no en su plenitud como forma absoluta, sino como forma continuada. Porque en toda constitución de un país siempre habrán determinados vacíos legales que puedan generar ciertas discusiones y que incluso puedan ser usados como instrumentos políticos de caudillos mesiánicos que quieran por medio de esos artículos leguleyos manifestar ciertas políticas realmente contrarias al sentido y a la esencia de la cosa. Pero aunque esto sea verdad, no deja también de ser vital que la conozcamos, que nos adentremos en ella y que luego de conocerla y de interiorizarla racionalmente podamos hacer una defensa contra aquellos que, negando su misma patria y su mismo estado y su misma tierra en donde viven y donde nacieron, y que les brinda todos los resultados y las garantías contra los abusos que se cometan contra ellas por parte de las autoridades o de los otros civiles, podamos ahí sí defender de la manera más serena, como nos manda la misma Constitución Nacional, aquel principio, aquel baluarte que genera este documento. Por lo cual es necesario instarle al presente desde México. Sin embargo, no en sí mismo en aquella tierra, sino como de paso, como de extranjero y deseando estar nuevamente, como de hecho, si la providencia permite, así será en la tierra colombiana. Es necesario desde mis vísceras
Andrés Felipe Correa, y como posición personal y motu propio, anunciar, instruir con base en la Constitución y en las normas legales de la República a todos los dirigentes, y en especial al señor presidente de la República actual, el doctor Petro, y a sus ministros, tanto los que nombró recientemente como los que ya llevan gran tiempo en el gabinete, para que en vez de enfocarnos, en vez de seguir polarizando al país, toda vez que la Constitución en su artículo 188 nos habla de la unidad que simboliza el primer mandatario de la nación, traten de aunar esfuerzos, consensos y en lo posible no disensiones. Aunque claro, es lógico que dentro del debate, dentro de la argumentación y dentro de ires y venires de ideas siempre habrá disimilitudes. Eso es sano para una democracia. Pero lo que no es sano, no es sensato, no es propicio ni es preciso, es que se afecte en definitiva a la población que ve en uno o en otro partido político solamente la desesperanza, el desdén por los asuntos públicos y la cooptación de recursos para intereses personales. Mientras los gobernantes civiles, mientras las autoridades públicas, encabezadas actualmente por el doctor Petro como cabeza del Estado, suprema autoridad administrativa, pero por cualquiera que se siente sobre el solio de Bolívar, deben ser la norma, la que constituyó en aquel tiempo uno de los referentes y padres de la democracia, tanto en forma empírica y racional, George Washington, en aquel Estados Unidos que empezaba a forjar un imperio de la ley, aún a pesar de las peripecias que les habían dejado las conquistas y también los ataques de países europeos fuertes de la época. Imperios, es preciso decirlo. Por lo cual, es esta fecha, 4 de julio, la que nos brinda un pensamiento que debe caracterizarnos durante todo nuestro trasegar cívico, para no negarnos a nosotros mismos como ciudadanos, entendiendo la ciudadanía, como dice la misma Constitución, como aquella que se ejerce a partir de los 18 años por medio de los mecanismos de participación. Como diga el artículo 40, en uno de sus novenales, toda persona tiene derecho a elegir y a ser elegido. Estimados compatriotas, con la invocación de Dios, con el artículo 19 que habla de la libertad de culto, deseo que estas palabras lacónicas nos sirvan para expresar el sentimiento que nos debe caracterizar como colombianos. Feliz 4 de julio, Día de la Constitución. Muchas gracias.